Dios les bendiga mucho, muchas gracias por estar nuevamente por aquí. Bueno, les animamos antes que nada a suscribirse, a compartir todo el contenido del canal aquí de YouTube que tenemos, y bueno, que este mensaje, al igual que todos los demás, que lleguen a muchos más oídos, que podamos ser de bendición a muchos. Así que te invito a suscribirte, te invito al canal y que puedas compartir todo el contenido que vas a encontrar aquí. Muy bien, vamos a continuar. Y bueno, ya hicimos la primera parte, la segunda y esta es la tercera. Bien, primeramente hablamos de Dios y después asentamos, obviamente hablamos de Dios, hablamos de la Biblia, de la palabra de Dios, y luego asentamos justamente, una vez comprendiendo, afianzando nuestra confianza, nuestra fe, poniéndola en la palabra de Dios como su palabra, justamente podemos comprender el carácter y los atributos de Dios, que eso es lo que vimos en la segunda parte. De esa forma podemos comprender a Dios y no tomarnos de ciertos pensamientos o juzgar a Dios sin antes entender quién es Él y cómo realmente Él es. ¿Está bien? Entonces es importante justamente eso, saber que Dios se revela a través de su palabra, y antes de tomar ideas sobre Dios o humanizarlo, que es lo que la mayoría hemos hecho en algún momento o hacen por ahí, es humanizar a Dios. Es bueno ver a Dios a través de su palabra, confiar como Él lo pide, y de esa manera vamos a poder tener revelación, entender cómo es Dios. Bien, ahora vamos con el otro comentario. Es decir, en el politeísmo del pasado o las hoy vigentes cristianismo, islam y judaísmo no explican la grandeza de tal Dios que concluyeron de manera forzada en este video, o sea, donde está el comentario. Tales religiones opacan el descomunal dicho de Dios por encima de artificiales religiones, castigador o dador de premios y esas cosas. Bien, estos son los dos comentarios que hemos recibido hace ya un buen tiempo. Pido disculpas por recién contestar ahora. Sinceramente estábamos por contestar, hacer un pequeño comentario, iba a ser algo extenso el comentario, pero la idea es traer un poco de claridad en estos temas. Bien, ahora lo que yo entiendo acá es simplemente de que, por ejemplo, en el primer comentario, quien nos hace el comentario entiende de que Dios existe. Está hablando de que a pesar de todas las dudas y las incomprensiones, él sabe que Dios existe. En el segundo es como que hay más dudas sobre ese punto. Tales religiones opacan el descomunal dicho de Dios. Bien, acá esta persona también está sintiendo de que Dios existe. Así que no nos vamos a referir en estos videos sobre la existencia de Dios en particular, sino más vamos a hablar de quién es Dios. Vamos a dividirlo en tres partes. Pues sí, tres partes. Lo dividimos en tres partes y vamos a hablar de Dios, de quién es Dios, cómo sabemos o cómo conocemos a Dios, y en la tercera parte vamos a hablar de la veracidad del cristianismo. Bien, le agradecemos los comentarios porque justamente estos comentarios nos hacen seguido nuestros queridos adolescentes, que les extrañamos mucho. Así que son recurrentes y queremos por lo menos dar un fundamento de parte de Dios a estos comentarios. Así que adelante. Es una realidad que las religiones son artificiales. Claro, el castigador o dador de premios. Dios bendice a sus hijos. Para eso debemos entender quiénes son los hijos de Dios. ¿Está bien? ¿Quiénes son hijos de Dios? Comprendamos una cosa. Debemos leer la Biblia. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Bien. Ahora vamos a entender, porque ¿quiénes son hijos de Dios? Son aquellos que nacen de nuevo, pero ¿qué? Porque han recibido a Cristo Jesús en sus vidas. Ahora acá ya
cuando comienza el comentario dice politeísmo. Bueno, en realidad tanto el cristianismo como el islam como el judaísmo son monoteístas, no son politeístas. Poli es muchos. Nosotros no creemos en muchos dioses. Nosotros creemos en el único Dios verdadero, el creador de todas las cosas. En ese creemos. El cristianismo. Yo no voy a entrar ni en el islam ni en el judaísmo, solamente voy a decir algunas cosas en las cuales se diferencian, ¿está bien? Pero yo no voy a entrar en esa otra parte, porque no edifica, no tiene sentido. ¿Está bien? Para este video no tiene sentido. Bien ahí. Entonces vamos a ver. El cristianismo entonces es monoteísta. Cree en un solo Dios, en un único Dios. Esto lo vamos a sentar, por ejemplo, con Juan 17:3. Jesús está orando, creo que ya lo leímos anteriormente, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dice, el único Dios verdadero, dice Jesús. Y después, obviamente, se afirma Él. Ahora, si leemos Marcos 12, del 29 al 30, Jesús dice lo siguiente. Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, ¿qué cosa? Uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Lo que debemos comprender de primera mano es que Dios, dentro de todos los atributos que ya vimos, Dios es trinario. ¿Qué quiere decir trinario? Que es tres personas en un mismo Dios, en una misma naturaleza, en una misma esencia. Dios es tres personas en un mismo Dios, en un único Dios. No es tres personas por separado, es Dios en tres personas. Entonces, si leemos Juan 5, primera de Juan 5, capítulo 5, versículo 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, o sea Jesús, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Estos tres son uno. Podemos usar un montón de otros pasajes para poder seguir asentando este punto. Yo no quiero irme mucho porque quiero en realidad explayarme sobre la veracidad del cristianismo, porque eso es lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque en el comentario se pone al cristianismo junto con el islam y el judaísmo, al cristianismo. Importante aclarar que ya lo dije anteriormente, estamos hablando de cristianismo bíblico. No todos los que se nombran cristianos son realmente cristianos bíblicos. El verdadero cristianismo que viene de Dios, del único Dios, el cual está avalado, se comprende que es verdadero delante de Dios, es el cristianismo bíblico, porque surge desde la palabra de Dios. ¿Bien? Hay montones de religiones, montones de sectas, montones de movimientos que se llaman cristianos, pero no son cristianos bíblicos. Que alguien diga, no, sí, yo creo en esta Biblia, no significa que necesariamente sean cristianos. Si no viven conforme a la palabra de Dios, o sea, conforme a la Biblia, conforme a los dichos y hechos de Jesús, no son cristianos. Se autonombran cristianos, pero delante de Dios no lo son. ¿Está bien? Entonces vamos a hablar del cristianismo bíblico. Porque a lo que se entiende desde el comentario, que es alguien aparentemente escéptico o tal vez sea ateo, no lo sé, no lo dice en el comentario, pero podemos entender medianamente desde ahí. Entonces lo que muchos sostienen es que, bueno, que Cristo no resucitó, que todo es un cuento de hadas, que la Biblia no tiene valor en sí mismo, que es lo que es. A ver, los ateos modernos hablan de eso, montones de más gentes, no voy a entrar no tiene sentido no encuentro el sentido de nombrarlos, así que yo voy a simplemente asentar la veracidad del cristianismo. ¿Está bien? ¿Por qué el cristianismo es verdadero? Ese es el punto. Y acá, en ese sentido, muchos podrían
yo qué sé, decir que eso no es cierto, como hay montones en las redes sociales, un montón de personas diciendo de que todo es mentira, de que, yo qué sé, que se sacaron libros de la Biblia porque si no, no sería lo que es la Biblia, porque la Biblia es una religión que busca, yo qué sé, lavarle la cabeza a la gente, un montón de cosas. Bien, yo lo que voy a hacer es mostrar de que creer en Dios y creer en el cristianismo es razonable, porque Dios creó la razón. Las leyes de la matemática, ¿son razonables o no son razonables? Claro que hay ciertos entendimientos dichos por los mismos matemáticos, que hay cosas que no llegan a sacar las conclusiones precisas. No es tan preciso esto, pero somos nosotros los que no somos tan precisos. Pero la razón y la fe van de la mano. Muchos la separan, pero no es así, porque nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios un Dios creador, que ha tejido y ha creado de forma muy fina todas las cosas. No es alguien así nomás que, bueno, que se haga esto, se haga lo otro. No. Dios trazó de forma milimétrica, podríamos decir, cada cosa, cada equilibrio, aún en el universo. Si moviéramos ciertos hilos, podríamos decir que las cosas no podían llegar ni siquiera a existir. Pero bueno, eso es tema para otro día. Ahora vamos a entrar acá. ¿Cómo sostenemos que el cristianismo es verdadero? Justamente, todo el cristianismo se sostiene, ¿por qué cosa? Por la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, vana es nuestra fe. ¿Se entiende? Pablo ya lo anuncia. Si Cristo no resucitó, vana, o sea, no tiene valor, no tiene poder, nuestra fe. ¿Se entiende? Bien, entonces todo el cristianismo se sostiene sobre la resurrección. ¿Querés demostrar que el cristianismo no es cierto? Bueno, demostrá que Cristo no resucitó. Y ahí vas a echar por tierra todo lo que la palabra de Dios dice. Pero entonces, si Cristo resucitó, todo lo que Él dijo fue cierto. Cuando Él dijo que era Dios, es porque era Dios. Cuando Él le dio el valor a cada palabra del Antiguo Testamento, porque no está escrito nuevo, entonces cada palabra que habló sobre Yahweh, que es Jehová, depende de las traducciones, o como se le quiera agregar, vamos a dejarlo ahí, pero tanto Jehová, Yahweh, Elohim son nombres bíblicos que están en la Biblia para hablar del mismo Dios. Pero entonces cuando Jesús habló justamente de Dios Padre, todo lo que Él dijo era cierto. ¿Por qué? Porque todo se vale en que Él resucitó. Ahora, me van a decir, bueno, demostrame cómo Jesús resucitó. Bueno, hay muchísima evidencia de diferentes índoles, o sea, desde científico hasta histórico, biológico. Podemos entrar en detalle, por ejemplo, las heridas de Jesús, cómo le afectaron y lo mataron su cuerpo definitivamente. Podemos indagar y hay evidencia, absolutamente mucha evidencia de todo eso. Yo voy solamente a centrarme en la parte histórica, porque en esa parte todos podemos indagar y buscar. ¿Bien? Es más accesible lo que quiero decir. No es que el otro no sea accesible, simplemente hay que ponerse demasiado a buscar. Yo voy a tocar la parte histórica y que tal vez es la que más golpea, porque ante un caso, vamos a suponer que hay un asesinato. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, aparece la policía, aparecen los investigadores, y ¿qué es lo que buscan? Bueno, detenemos todo acá. ¿Cómo es el caso? A ver, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Se buscan qué cosas, testigos, se mira la situación, toda la escena del crimen, se evalúa y se saca qué cosa, conclusiones desde las cosas que tenemos a mano de cómo fue lo sucedido. Bien, indagamos sobre las personas que tuvieron que ver en ese crimen, cómo estaban psicológicamente, cómo estaban sociológicamente, cómo se estudia absolutamente todo para llegar a una conclusión. Bueno, vamos a ver
cómo podemos llegar a una conclusión sin tocar la Biblia. Yo no voy a intentar tocar la Biblia, voy a hablar de algunos pasajes, los voy a tocar, claro que sí, pero te voy a mostrar cómo Cristo resucitó y cómo Él está vivo. ¿Bien? Así que, por ejemplo, en los nuevos ateos de esta época, Hitchens, por ejemplo, fue un escritor, en realidad tiene 62 años, actualmente es escritor, periodista, ensayista, orador, crítico literario y polemista anglo-estadounidense. Pero ¿qué cosa? Fue notablemente crítico siempre con la religión y es antiteísta, o sea, es ateo. Bien, él sostiene que, por ejemplo, el concepto de un Dios o un ser supremo es una creencia totalitaria que destruye la libertad individual, la libre expresión y el descubrimiento científico deberían sustituir a la religión por un medio de enseñanza ética y la definición de la civilización humana. Esto es lo que avala Hitchens. Dawkins, por otro lado, es un biólogo evolutivo, etólogo, zoólogo, divulgador científico británico, y por ejemplo Darwin sostenía que es casi una certidumbre la no existencia de un creador sobrenatural y que la creencia de un Dios personal podría calificarse como un delirio. Bien, Darwin también se pone de acuerdo junto con Robert Pickens, dice acá, que Robert Pickens sostiene que cuando una persona sufre de un delirio se llama locura, como cuando muchas personas sufren de un delirio se llama religión. Bien, está bien, son sus puntos, ¿no? Pero nosotros no somos fanáticos, por lo menos yo no soy fanático, me declaro no fanático. Yo no soy fanático de la Biblia ni de Dios. Yo sé en quién he creído y eso es distinto. Yo soy una persona que razona, al igual que muchos, razonamos y entramos, justamente la fe es razonable, es lo que muchos no entienden. La fe es razonable porque la historia avala, la ciencia avala la existencia de Dios. Ahora vamos a ver la fiabilidad del Nuevo Testamento. La fiabilidad del Nuevo Testamento, justamente ese es el punto. Yo puedo confiar en el Nuevo Testamento. Bueno, en primer lugar, esta enorme cantidad de manuscritos que tenemos ahora como Biblia se han catalogado, fíjense, 5.664 manuscritos parciales o completos del Nuevo Testamento en griego original y más de 9.000 manuscritos que son traducciones tempranas del latín, siríaco, capo, árabe y otras lenguas. Es decir, estas copias que se encontraron del Nuevo Testamento, se encontraron otras 9.000 en otros idiomas. O sea, de estas copias que estaban en el original griego, se hicieron traducciones, 9.000 traducciones en otros idiomas. Además, en los padres de la iglesia primitiva, que escribieron entre el siglo II y IV después de Cristo, hay, escuchen la cifra, 38.289 citas del Nuevo Testamento. Por tanto, si perdiésemos el manuscrito original del Nuevo Testamento, de donde salen todas las copias, como la Biblia que tenemos en la mano, podríamos reconstruir en su totalidad a partir de las otras copias. Es decir, para que algo sea real, para que en la historia una obra literaria sea real, esté evaluada en un valor histórico y todo lo demás que se avala, tienen que haber copias que le sigan. El Nuevo Testamento tiene miles y miles de copias. O sea, que hay miles y miles de cientos de miles de personas que se preocuparon en hacer copias y copias a lo largo de la historia, para siempre darles a las nuevas generaciones que iban surgiendo el conocimiento, los testimonios de quienes estuvieron con Cristo, cuando Él estuvo con vida, cuando Él murió y cuando Él resucitó. Podemos citar a un teólogo académico alemán, estudioso del Nuevo Testamento, profesor emérito en teología del Nuevo Testamento en la Universidad de Heidelberg, que es en Alemania, obviamente, se llama Gerd Theissen.
Tennyson, de 77 años, él toma justamente qué es lo que hace. Dice, bueno, tengo la Biblia acá al costado, voy a tomar de aquellos testimonios o aquellos registros históricos que hablan referentes a los hechos de la Biblia. Entonces, este alemán, este teólogo, dice que es uno de los principales historiadores en alemán en otro momento, del extremo liberal, y es escéptico del espectro teológico. Escéptico es decir que necesito pruebas para creer. Bien, entonces él dice, las menciones de Jesús en los historiadores antiguos disipan dudas acerca de su historicidad, o sea, de que él realmente vivió y fue parte de la historia. Dice, las noticias acerca de Jesús en los escritos judíos y paganos, especialmente en Josefo, Serapión y Tácito, indican que la historicidad de Jesús se daba por hecho en la antigüedad y con razón. Las noticias sobre Jesús son independientes una de la otra, es decir, estos tres, o sea, yo los voy a nombrar: Josefo, Fabio Josefo, es un historiador, fue un historiador judeo-romano del siglo I, que nació en Jerusalén. Sus obras proporcionan información valiosa sobre el judaísmo del siglo I y los antecedentes del cristianismo primitivo. Es decir, este historiador judeo-romano escribió todo lo que transcurrió sobre el tiempo en el cual él vivió. ¿Está bien? Por eso es un historiador, escribía la historia. Ahora, las obras de Josefo avalan principalmente ¿qué cosa? Las historias de la Biblia y la antigüedad de la antigua Palestina. Entendemos una cosa, no estamos hablando de cristianos, estamos hablando de personas que vivieron en el tiempo de Jesús, en los tiempos bíblicos. Este se llama Marabar Serapión. Fue un filósofo estoico de la provincia de Roma de Siria. Él es conocido por una carta que envió a su hijo, y en la cual justamente en esa carta hace muchos registros sobre Jesús. Después tenemos a Cornelio Tácito. Fue un político, un senador e historiador romano. Escribió varias obras históricas, biográficas y etnográficas. Fue riguroso en el empleo de la documentación, es decir, que este hombre no solo escribía, miraba fecha, miraba el tiempo, miraba los detalles, porque dice que fue riguroso en el empleo de la documentación con la cual él hacía sus registros. Es por eso que después, ahora cuando estamos leyendo del teólogo alemán, de Gerd Thiessen, él reconoce justamente estos tres puntos. O sea, estos tres autores, dice él, estos tres autores diferentes en entornos que utilizan información sobre Jesús de forma independiente, dice, es un aristócrata e historiador judío, que es justamente Josefo. Después, un filósofo sirio, que es justamente Serapión, y un estadista e historiador romano, que es Tácito. De estos tres dice lo siguiente: los tres conocen la ejecución de Jesús, pero en diferente forma. Tácito hace responsable de la misma a Poncio Pilato de la muerte de Jesús, mientras que Serapión al pueblo judío. Y el testimonio de Josefo probablemente hace una cooperación entre la aristocracia judía y el gobierno romano para matar a Jesús. ¿Bien? La ejecución era ofensiva para cualquier seguidor de Jesús. Nadie había inventado un escándalo así. Lo que quiere decir acá es que justamente nadie pudo haber inventado semejante hecho, ¿está bien? Semejante escándalo. Lo que se registra en la historia, no se pudieron poner de acuerdo todas estas personas que son totalmente diferentes una de la otra, en lo social, en lo político. Lo que a ellos los une es el contexto en el que están, en el contexto en el que vivieron, ¿se entiende? Los registros que se hacen son por el contexto en el cual ellos vivieron. Ahora, las evidencias de la resurrección de Jesús se pueden evidenciar de cuatro formas. Yo puse 4 formas, y estas formas se pueden profundizar aún mucho más. Hay quienes lo han hecho. Hay personas, cristianos hoy por hoy, que fueron ateos
profundizaron en estos 4 puntos y más de lo que yo estoy hablando, ¿no? Y ellos llegaron a la conclusión de que todo lo que dice la Biblia es cierto. Y que Jesús vivió. Y que Jesús, ¿qué cosa? Resucitó. Bien, entonces vamos a los 4 puntos, y estos 4 puntos son la muerte de Jesús por un lado, la sepultura de Jesús por otro lado, la tumba vacía y los testigos oculares. Muy bien. Entonces, esto yo lo voy a hablar junto con pasajes de la Biblia. Si quieren anotar, o lo pueden ver en la pantalla. Dice, referente a la muerte y crucifixión. Josefo, que es el que estamos hablando hoy, escribió lo siguiente: cuando Pilato, después de oír cómo le acusaban los hombres de más elevada posición entre nosotros, lo condenó a ser crucificado. Pilato tenía una presión de gente poderosa alrededor de él que no quería más problemas del pueblo. Entonces la solución era que lo condenaran a Cristo. Eso es lo que registra Josefo entre todos los escritos que tiene. Solamente tomamos esa parte. Después Cornelio Tácito escribió: Nerón culpó del incendio romano, los incendios que había, y torturó a una clase odiada por sus abominaciones, a la que el populacho llamaba cristianos. Fíjense, Cristo, de quien toma el nombre, sufrió el castigo extremo, esto es la crucifixión, durante el reinado de Tiberio, a manos de uno de nuestros procuradores. Se reconoce como romano Tácito acá, porque claro, eran senadores, eran políticos. Dice Poncio Pilato. Bien, es lo que registra Tácito, es lo que registra Josefo. Ahora, podemos, justamente con esta evidencia, dice, la evidencia de la muerte de Jesús es tan rotunda que, por ejemplo, John Dominic Crossan, un escéptico, fundador de un seminario, admitió que Jesús fue crucificado tan seguro como cualquier suceso histórico puede serlo. Como cualquier suceso que se registra en la historia y se avala, hoy por hoy se avala, bueno, con video, con audio, en ese tiempo no existía eso, pero se registró de forma escrita, hay documentos que está lleno de documentos por todos lados. Entonces, está avalado. Eso es lo que dice este hombre, Crossan. Es un escéptico que necesita evidencia, quiere decir, el escepticismo. Ahora, después dice, y el académico ateo, fíjense, el académico ateo, Gerd Ludemann, escribió: la muerte de Jesús como consecuencia de la crucifixión es indiscutible. Un ateo lo está afirmando. Es indiscutible. Bien, entonces podemos ver Mateo capítulo 27 completo, pueden ver Juan de 19 del 31 al 34. Yo voy a tomar del capítulo 27 de Mateo solamente un pasaje que dice: Jesús habló de nuevo con voz muy fuerte cuando estaba en la cruz. ¿Y luego qué? Y murió. Lo afirma la palabra de Dios, lo afirma la Biblia. Jesús, estando en la cruz, habló muy fuerte y luego ¿qué? Murió. No dice que se desmayó, no dice que cerró los ojos y que parece que quedó ahí, no, dice que murió. Bien. La sepultura de Jesús. En la sepultura de Jesús dice, ¿quién entró? Bueno, acá hay 3 puntos dentro de la sepultura de Jesús. Dentro de este mismo punto podemos ver 3 puntos más. ¿Qué? ¿Quién enterró a Jesús? Bueno, los 4 evangelios nos dicen que José de Arimatea, un hombre rico, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús con el fin de enterrarlo en el sepulcro de su propiedad. Era rico y tenía posición para llegar a Pilato, incluso pedirle el cuerpo. Presumiblemente se entiende que José tenía acceso, por eso, a Pilato debido a su posición. Era miembro del Consejo del Sanedrín de judío. Esto lo podemos corroborar con Mateo 27 del 57 al 60, con Marcos capítulo 15 del 42 al 46, Lucas capítulo 23 del 50 al 53 y Juan capítulo 19 del 38 al 42. Bien, el lugar de la sepultura ahora, eso es quién lo enterró, quién enterró a Jesús. Bien, fue José de Arimatea que fue y pidió el cuerpo. Bien, ahora en el lugar de la sepultura, según el relato, José
este hombre rico, junto a otro miembro del Sanedrín. ¿Quién era? Nicodemo. Sepultó a Jesús en una tumba de su propiedad, volvemos a sentar lo mismo. Además, otros testigos vieron dónde estaba. ¿Qué quiere decir? Que habían más testigos ahí, no solamente ellos dos, sino que habían mujeres galileas que lo vieron, así como las dos Marías, ¿bien? Dos Marías que estaban con Cristo. Esto lo podemos asentar con los versículos de Juan, del capítulo 7 al 50 al 52, después el capítulo 19 del 39 al 42, y Mateo del capítulo 27 del 50 al 62, Lucas capítulo 23 del 53 al 55 y Marcos capítulo 15 al 47. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. La forma de la sepultura, ¿cómo fue? Bueno, junto a Nicodemo, José, ¿qué cosa hizo? Envolvió el cuerpo con telas de lino entremezcladas con especias. Lo hicieron siguiendo la tradición de la sepultura de alguien importante. Fíjense, no lo hicieron como cualquiera, que agarran y tiran, y lo tiran así nomás y el cuerpo en el hueco, ¿no? Jesús tuvo una tumba privilegiada, fíjense, por quienes lo seguían. Y a su vez, esos mismos que le seguían le dieron una sepultura de alguien importante, dice acá. Debieron de emplear una mezcla de mirra y aloes. Al ser personas de rico, de un estándar alto, económico, es muy probable que tuvieran en su casa, claro. Es posible que las mujeres más acomodadas de Galilea les ayudasen en esa tarea. Esto lo podemos corroborar también con Lucas capítulo 23 del 55 al 56 y Marcos del 16 al 1. 16.1. Capítulo 16.1. Bien, ¿por qué estoy usando la Biblia? Porque justamente ya leímos que el Nuevo Testamento es viable, que el Nuevo Testamento es confiable, tiene fiabilidad. Es decir, fiabilidad tiene, o sea, sabemos que un documento es real o es verdadero cuando tiene fiabilidad. Entonces, tenemos fiabilidad en el Nuevo Testamento por la cantidad de copias que hay, por la historia que se inclina hacia ese Nuevo Testamento y porque todos los registros históricos hablan conjuntamente de los hechos que se narran en la Biblia. De hecho, si miramos la arqueología, los últimos descubrimientos sobre arqueología se darán cuenta que registran y muestran muchos lugares bíblicos, los cuales esos lugares la Biblia los habla con mucha exactitud y de la misma forma hoy se están encontrando. Bien, ahora seguimos con este punto, dice la tumba vacía. Este es el último punto, la tumba vacía. Los relatos de los evangelios nos dicen que varias mujeres, discípulos o acompañantes durante el camino de Cristo fueron temprano a la tumba para continuar para embalsamar su cuerpo, o sea, para continuar con lo que ya habían hecho José y Nicodemo. Recordemos que fue en Pascua y se tuvo que hacer todo lo más rápido que se pudo. Las mujeres fueron justamente a terminar lo que ya José y Nicodemo y ellas ya habían hecho. ¿Está bien? Entonces, por cierto, su intención muestra en este sentido, de nuevo, que la resurrección era algo de lo último que ellos esperaban. ¿Está bien? Es curioso notar que aunque Jesús les había dicho a sus discípulos que moriría y resucitaría, por ejemplo, si leemos Mateo 16:21, es evidente que no lo habían comprendido. La razón psicológica, si podemos decir, que lo explica es clara. ¿Por qué? Porque iban en contra de todo lo que ellos esperaban que Jesús haría como Mesías. Lucas 24, completo capítulo, se explica mejor ahí como ejemplo. Sin embargo, las autoridades judías habían tomado nota de las predicciones de Jesús, o sea, de los anuncios que Jesús había hecho que iba a resucitar. Entonces, por esta razón, había custodia en la tumba. Eso lo podemos ver en Mateo 27, 62 y 65. De hecho, cuando ellos ven, la custodia ve que Jesús no está en la tumba, justamente buscan torcer la historia para decir que se habían llevado el cuerpo de Jesús, pero no se pudo comprobar en ese momento en la historia, no lo pudieron comprobar, así que quedaron como mentirosos.
pero eso es tema para otro día. Podemos ver, por ejemplo, Marcos 16, versículo 1, podemos ver Lucas 23, del 56 al 24, y vamos a tomar solamente Lucas 24, del 1 al 7. Yo voy a intentar leerlo rápido, dice, y lo voy a resumir un poco, posiblemente, a ver, tal vez. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra que cubría el sepulcro, que lo tapaba, no estaba en su lugar. Bien, la tumba estaba abierta. Y que cuando entraron no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Estaban confundidas, pues no sabían qué había pasado. Mientras tanto vieron a dos hombres vestidos con ropas brillantes de pie junto a ellas. Estaban tan asustadas que se inclinaron hasta tocar el suelo con su rostro, dice acá. Por ello les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Esto ya es una confirmación divina, son ángeles lo que le están hablando. Recuerden lo que Él les dijo cuando todavía estaba con ustedes en la región de Galilea. ¿Qué dijo Jesús? Dice, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres malvados y lo crucificarán. Pero ¿qué cosa? Al tercer día va a resucitar. Bien, va a resucitar. Ahora analicemos un poco. De la muerte de Jesús a la tumba, a la sepultura, hubieron cientos de testigos, muchos testigos que vieron. Incluso ellos, tanto José como Nicodemo, como las Marías, como todas las mujeres que colaboraron con la sepultura de Cristo, son testigos que estaban ahí viendo eso. Son testigos. Bien. Ellos vieron a Cristo muerto, el cuerpo muerto en la tumba. Y es por eso que acá saltamos los testigos oculares del momento, del contexto. Y acá dice, la tumba vacía es importante. ¿Por qué es importante? Si no hubiera tumba vacía no podríamos hablar de resurrección. Entonces vana sería nuestra fe. ¿Se entiende? Ahora, pero debemos dejar en claro que los primeros cristianos no declararon simplemente que la tumba estaba vacía. Para ellos fue mucho más importante encontrarse posteriormente con quién, con el Cristo resucitado, de forma intermitente durante un periodo de ¿cuánto? De 40 días, que culminó con su ascensión. Durante 40 días, Cristo, después de su resurrección, anduvo en la tierra, charló con la gente, comió con la gente, siguió hablando con la gente. Muchos ateos sostienen de que la gente alucinó, que veía visiones. Eso no es relevante. No es relevante con la historia. Porque dice que Jesús comió, habló y estuvo con ellos. Los testigos oculares dicen eso. Por ejemplo, la evidencia acá dice, la evidencia es tan sólida en este sentido, que el académico ateo, fíjense, de vuelta, Gerd Ludemann escribe, debe aceptarse como históricamente cierto que Pedro y los discípulos tuvieron experiencias tras la muerte de Jesús en la que se les apareció como el Cristo resucitado. Vos fijate, un ateo lo está reconociendo. Y a veces los mismos cristianos no llegan a comprender esto. Dice, pero como es de esperarse, en este sentido, al igual que muchos ateos, Ludemann no permite aceptarse la resurrección como la causa o sea, no se permite aceptarse la resurrección de Cristo. Sostiene que las apariciones fueron visiones, ¿ve? Una opinión altamente improbable, como podemos ver. ¿Cómo la podemos ver? Justamente por la historia, por los hechos, por los testigos que hay. Vamos a ver los testigos. Miremos los testigos. Por ejemplo, Pedro en Jerusalén dice, el día de Pentecostés, en el primer anuncio público de la resurrección de Jesús, en Jerusalén Pedro dice, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos, ¿qué cosa? Testigos. Hechos capítulo 2, versículo 32. Pedro luego en Jerusalén nuevamente en otro momento, dice, poco después de que pasó Pentecostés,
Dice, en el segundo gran discurso que Lucas registra de Pedro, dice, y diste muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó, ¿de qué? De entre los muertos, de lo cual nosotros, ¿qué cosa? Somos testigos. Nuevamente, Hechos 3:15. Después Pedro en Cesarea, dice, en la primera clara proclamación del mensaje cristiano, a los no judíos, Pedro le dice a Cornelio, el centurión romano, que él y otros comieron y bebieron con él después de que resucitó de entre los muertos. Esto está en Hechos 10:41. Después podemos ver a Pablo en Antioquía de Pisidia, dice, en un importante discurso en una sinagoga, Pablo dice de Cristo, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro, pero Dios le levantó de entre los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido con él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son, ¿qué cosa? Sus testigos ante el pueblo. Sus testigos ante el pueblo. Hechos 13 del 29 al 31. Entonces, cuando después de un tiempo Pablo escribe un breve pero contundente resumen del Evangelio, incluyó una sección de apariciones de Cristo de diversos testigos como parte fundamental de dicho resumen. ¿Qué es lo que hizo Pablo durante todos los años que él viajó y fue predicando, fue hablando de Cristo, fue adquiriendo el conocimiento, o sea, fue conociendo testigos oculares que estuvieron con Cristo, Entonces, Pablo cuando escribe a los Corintios, él agarra y narra eso a modo de resumen, validando justamente esto. Fíjense lo que dice 1 Corintios del capítulo 15 del 1 al 8, dice, yo lo voy a resumir para que no se haga tan largo, dice, ahora hago saber, hermanos, el Evangelio, resumimos ahí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a qué cosa, a las Escrituras, a la Biblia, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, que dice conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas, fíjense, a Cefas, después a los 12, resucitado Cristo, se apareció a Cefas, después a los 12, después que dice, y luego a más de 500 hermanos a la vez. Por eso manifiesta que justamente es Dios. Estuvo con 500 personas, con 500 hermanos a la misma vez. Después dice, la mayoría de los cuales viven aún, en su momento, pero algunos ya duermen, registra Pablo. Después dice, se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos me apareció también a mí, dice Pablo. Bien, entonces es mucho más que evidente que Cristo es parte de la historia se marca a partir de Cristo por un motivo, justamente antes y después de Cristo. Bien, la historia avala a Jesús, la ciencia está avalando a Jesús, la arqueología, la biología, no sé qué más necesitamos para manifestar, pero claro, es como dicen muchos apologistas, muchos estudiosos, muchos teístas, que claro, a los ateos es imposible, le presentás la evidencia, todas las evidencias que tenés, les traes toda la evidencia, pero aún así no quieren comprender. Bueno, esto es lo que habla justamente la palabra de Dios, que para comprender la palabra de Dios, para recibir la verdadera verdad, es necesario tener el Espíritu Santo en nuestro interior, que avala y da testimonio justamente de todo lo que estamos viendo y de todo lo que dice la palabra, de todo lo que dice la Biblia. Pero aún así, lo que quiero decir es que tenemos suficiente evidencia y podemos estudiarlo de miles de formas diferentes, sin tener la Biblia en la mano, de que registramos a Cristo como un hombre sobre la tierra, que vivió, que predicó, que hizo milagros, grandes milagros, que murió y resucitó. Bien, que murió y resucitó.
esto a nosotros nos da la esperanza de gloria, porque todo lo que Cristo dijo es cierto, y todo lo que dice la Biblia es verdad, es una verdad absoluta. Esto lo vuelvo a repetir, lo dije en otros videos. La Biblia es una verdad absoluta, porque Dios es absoluto. Dios es real, es parte de la realidad. No es algo que yo creo, no es porque yo soy un fanático. Bien, entonces vamos a sentar algunos pasajes y ya con esto finalizamos. Entonces, Jesús dijo, dice Juan 5:26 dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Por eso Jesús resucitó, porque tiene vida en sí mismo. Y por eso Él puede dar vida. Por eso vemos después Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida, ¿qué cosa? Eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquellos que reciben su palabra. Yo te invito a que reciba la palabra del Señor. Que mires, que indagues. No podemos negar lo evidente. No podemos negar lo evidente. No lo podemos negar. Juan 11:25. Dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios por eso. Los cristianos, los que han nacido de nuevo, tenemos la plena certeza de que nuestro Dios vive y que Él va a venir, que Él viene. Cristo viene por segunda vez, pero ya no viene como en la primera, pero yo no voy a entrar en eso ahora. Pero quiero dejarte este mensaje. Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuál es esa vida? La vida espiritual. Mientras no tenemos Cristo en nuestro corazón, nuestra parte espiritual dice está muerta en delitos y pecados, está muerta. Somos un muerto, está muerto, la parte espiritual está muerta. Ahora, cuando nosotros aceptamos Cristo en nuestro corazón, cuando escuchamos su palabra, cuando creemos en Él, justamente, pasamos de muerte a vida, de muerte a vida. Y eso justamente es lo que asciende. Dice que cree, al que cree que me envió, tiene vida eterna. Justamente, es la vida eterna, lo que da Jesús. Debemos de comprender de vuelta lo mismo. Dios no ve la muerte como la vemos nosotros. Para Dios la muerte es solamente un paso para estar con Él, para trascender. Dios trasciende la existencia porque la creó. Dios es creador. Como decía en el comentario, las religiones simplemente opacan, ¿sí? Opacan la verdadera gloria de Dios. Nosotros no somos religiosos. Nosotros, por la gracia de Dios, vivimos la palabra de Dios, vivimos la Biblia. La Biblia se vuelve y dice carne a nosotros, por medio del Espíritu de Dios. La comprendemos. No todo, obviamente, yo no sé todo. Gracias a Dios por lo que Él me ha dado entendimiento, pero no sabemos todo. Todos no sabemos todo porque estamos en un proceso de santificación aquí a la imagen de Cristo. Cuando estemos con Él, dice que ahí seremos perfectos. Mientras tanto, estamos en un cuerpo imperfecto. Y cerramos con este video. Ha sido un gusto. Espero haber podido responder de la mejor forma a estos comentarios. Y si alguien desea hacer más comentarios, lo puede hacer abajo, siempre y cuando sean respetuosos. Por favor, yo soy respetuoso con ustedes sean respetuosos conmigo. Así que agradecidísimo. Muchas gracias a Dios principalmente, que nos da todas las herramientas. Dice que debemos de presentar argumentos en defensa de nuestra fe. Él nos da los argumentos justos, su palabra, juntamente con todo lo que
la historia marcado porque Él ha dejado huellas. Ha dejado huellas. Y esas huellas son imborrables. Nada ni nadie las puede ocultar. Dios te bendiga mucho. Ha sido un gusto. Y nos veremos en la próxima. Comparte como siempre el video. Comparte todo lo que encuentres aquí en este canal. Siempre será para bendición, no para otra cosa. Dios te bendiga mucho. Muchas gracias por estar. Te saludamos como siempre en el nombre de Jesús. Te agradecemos. Chao, chao. Dios te bendiga.